bienvenidos queridos hermanos a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico Rodríguez de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California, y estamos celebrando un día muy importante este fin de semana, el día de Pentecostés, y para esta celebración tan importante me acompaña Lucy. Lucy, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Padre, ¿cómo le va? Contentos, llenos del Espíritu Santo, porque celebrar Pentecostés es precisamente celebrar el nacimiento de la Iglesia Católica, y hoy toda la Iglesia Católica está de manteles largos porque es el nacimiento de la Iglesia Católica a través de la venida del Espíritu Santo. Hoy, fíjate, Lucy, que esta celebración de Pentecostés en nuestra iglesia hay un grupo no que se ha apoderado, sino que celebra más al Espíritu Santo que el resto de nosotros. Sí, exactamente. Y inclusive yo me cuento entre ellos porque hay sacerdotes que no, primero, ¿cuál es el grupo? El grupo de los Renovación carismáticos, de Renovación Carismática. Ellos, las parroquias que tenemos, el grupo de la Renovación Carismática, tenemos un grupo muy animado, porque eso Renovación Carismática significa que ellos están alabando, sus reuniones comparten la palabra de Dios, por supuesto, pero en base de mucha alegría, mucho canto, mucha festividad, mucho aplaudir y todo aquello. Y la Iglesia Católica por muchos años, y años, casi siglos, se mantuvo como en una etapa así de pasividad, que el Espíritu Santo ahí estaba, pero de un de repente, si no mal me equivoco, en el Segundo Concilio Vaticano, estoy hablando de 1965, cuando fue convocado, cuando el Papa Juan XXIII, aquel Papa que... San Juan XXIII. San Juan Santo, exactamente, gracias por corregirme, Lucy. San Juan XXIII, exactamente, que el cónclave lo eligió a ser Papa. Dijeron, no, ya está mayorcito, lo vamos a no va a hacer mucho. Exactamente, no va a hacer mucho ruido en la iglesia, nomás va a ocupar unos cuantos añitos, porque luego por la edad Dios lo va a recoger, y bueno, lo vamos a elegir para que nos vaya guiando. Y vaya que el Espíritu Santo lo guió y lo iluminó y convocó a un concilio. Y fue el Segundo Concilio, no lo llevó a cabo porque obviamente falleció en ese proceso, porque la convocación y sobre todo celebrar un concilio conlleva años. Es convocar a todos todos los obispos de la Iglesia Católica, hacerles llegar y en ese tiempo pues invitaciones, planeación, era algo muy largo. No es como ahora que les mandas un email. Exactamente, pero el que convocó al Segundo Concilio Vaticano fue precisamente San Juan XXIII, y de ahí para adelante la iglesia tuvo esa apertura hacia, y yo creo que muchos teólogos dicen esa renovación de la iglesia, porque a través del Segundo Concilio Vaticano la iglesia empezó a abrirse a los laicos, abrirse a las necesidades, y sobre todo fue gracias al Espíritu Santo que empezó ahora sí a mover todas las piezas dentro de la iglesia, y empezó a movernos y a comprometernos más. Todo eso en base a que hoy, mis hermanos, estamos celebrando este día de Pentecostés, que es celebrar la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Exactamente, Padre. Sí. Y bueno, pues vamos a darle continuidad a la lectura de este día, mis hermanos. Ojalá que nos acompañen a leer la primera lectura este día que estamos celebrando Pentecostés. Y la lectura de este día es tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego,
que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu se los indicaba a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lucy, celebrar Pentecostés yo creo que es darle gracias a Dios por este nacimiento y este envío del Espíritu Santo, porque gracias a la venida del Espíritu Santo, los apóstoles empezaron a anunciar esa misión y ese compromiso para el cual nuestro Señor Jesucristo los llamó, los preparó, los instruyó, y al final de cuentas celebrábamos, y lo decíamos hace 8 días, cuando celebrábamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que los apóstoles regresaron a Jerusalén llenos del Espíritu Santo, y hoy se completa esta misión que dice: y recibieron el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les abrió su mente, les abrió su corazón, les abrió inteligencia, porque con los 7 dones que tiene el Espíritu Santo, cuando la persona se deja guiar e iluminar por el Espíritu Santo, pues entonces el Espíritu Santo trabaja y es cuando nos llama y nos compromete y se manifiesta, inclusive en cada uno de nosotros, a través de nuestras palabras o de nuestras acciones. Y es la promesa, ¿verdad? Se cumple la promesa de Jesús. Va a venir, ¿verdad? El Consolador va a venir. El Paráclito. Sí. Entonces se cumple esa promesa, y también podemos leer en los Hechos de los Apóstoles cómo nos cuenta, cómo se nos narra cómo están los apóstoles, ¿verdad? Antes de la venida del Espíritu Santo, tímidos, hasta asustados, por decirlo de cierta manera, pero cuando viene el Espíritu Santo, se derrama sobre ellos, les da una valentía, les da una inteligencia, les da todas las gracias necesarias para que ellos puedan anunciar el Evangelio sin miedo, sin dejar nada, o sea, se entregan por completo al Señor sin dejar nada atrás. Y este es un recordatorio bien hermoso para todos nosotros católicos confirmados, ¿verdad? Todos los que hemos recibido el bautizo y la confirmación, hemos recibido ese mismo espíritu que recibieron los apóstoles y con los que ellos pudieron evangelizar al mundo hasta donde estamos nosotros, ¿verdad? Sí. Ese espíritu lo tenemos todos nosotros. Entonces, en una conferencia que yo asistí, estábamos hablando de que si están listos los niños, que si no están listos para confirmarse. Entonces, esté o no esté listo, uno cuando recibe la confirmación recibe el mismo espíritu, Claro. Recibes las mismas gracias, pero la diferencia entre una persona que está preparada y otra persona que no está preparada es cuánto fruto va a rendir las gracias que el Espíritu Santo te han dado. Entonces, si el día de hoy tú como persona confirmada te pones a preguntar, pues yo no miro mucho cambio en mi vida, entonces, ¿dónde está tu disposición? A lo mejor no es la gracia es la misma, ¿ok? La gracia que tú recibiste tiene el mismo valor, pero ¿qué has hecho tú para abrirte a que el Espíritu transforme tu vida? O sea, esos dones que tú has recibido en la confirmación han podido transformar tu vida, y si no lo han podido hacer, entonces es momento de que nos preguntemos, ¿por qué no han transformado mi vida? Sí, esto que tú haces mención de recibir el Espíritu Santo en el bautismo o en la confirmación,
Porque va en la misma línea, Lucy. Por ejemplo, hay muchas, sabemos que para bautizar los padrinos tienen que llevar ciertos requisitos. Y nos hacen chanchullo. Hay que entender que la gente nos miente, los padrinos nos mienten y uno de los uno de los requisitos para participar en el sacramento del bautismo es si viven juntos que estén casados. Y uno les pregunta, ¿y están casados? Sí, padre, sí estamos casados. Pues está bien. Algunos que les pedimos el documento ahora sí para verificar que sí estén casados. Pero a otras parroquias no les piden el documento, simplemente nada más les preguntan. Y ha habido personas, por eso te digo que hay gente que nos engaña, y nos engaña con toda, ahora sí con alevosía. A la luz del día. Sí, a la luz del día. Pero ¿qué pasa? Porque ha habido papás que dicen, padre, es que me arrimó a bautizar esta parejita, y dijimos que estaban casados y no están casados. ¿El niño está bautizado? Claro que el niño está bautizado. El niño, como tú lo decías, el niño recibe el sacramento y recibe el Espíritu Santo, pero yo les digo, los padrinos son padrinos postizos. Son padrinos postizos, sí, porque más aún, y si llegaron con engaño al sacramento, tantito peor. Eso es algo bien delicado y bien algo que ni debería de existir, pero desgraciadamente sí hay personas que sí, me lo han dicho cuando les digo ahí en la oficina, que a veces me toca atenderlos, es que necesitan estar casados, vámonos, aquí no podemos, vámonos a otra parroquia, allá sí se puede, ¿está bien? Okay. Fíjese, yo no les pido pruebas, yo especialmente si viven en mi parroquia, yo no les pido pruebas. Les digo, ustedes de hacerme tonta a mí no se preocupen, o sea, háganme tonta todo lo que ustedes quieren, pero a Dios no lo hacen tonto. Y cuando ustedes le rindan cuentas al Señor, yo no voy a estar allí para decir, Señor, acuérdate que me mintió. No. Es cuestión de cada quien y es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. Y yo pienso que los sacramentos son una fuente de gracia que nos deben de acercar a Dios, pero cuando los tomamos a la ligera y hasta abusamos de ellos mintiendo, lejos de acercarnos a Dios nos alejan. Nos ponen si ya estábamos en una situación crítica, nos ponemos en una situación grave, ¿verdad? Porque ya no nada más estamos viviendo juntos, ya ahora estamos hasta mintiéndole a Dios, queriéndole mentir a Dios, ¿verdad? Y nos dicen las personas, a mí me dicen, es que usted, desde que usted llegó aquí, usted es la que pone esas reglas. No, hombre. Si yo pudiera poner esas reglas, las pondría en mi casa. Sí. No, y a veces dicen, madre, ¿desde cuándo piden eso? Es de siempre. Digo, pues es que, ¿a poco no sabían que no podían ser padrinos? ¿O a poco se les hace novedad que digan, es que no estamos casados, pero sí podemos? ¿Quién les dijo que sí podían ser padrinos? Le digo, y fíjate, Lucy, yo les digo, esto es muy diferente que cuando los invitan de padrinos a la quinceañera. A la quinceañera, mira, ahí te van y hasta si dos veces te invitan para ser padrino de quinceañera, de acompáñalo. Fotos, de limusina. Ahí, exactamente, ahí lo que te van, exactamente. Son patrocinadores, dinero, y es la diferencia, es exacto, patrocinador y padrino. En el sacramento del bautismo. Bautismo, primera comunión, matrimonio. Muy diferente. Estamos hablando de un compromiso, de una responsabilidad, y sobre todo, porque hoy al celebrar Pentecostés, sabemos que el Espíritu Santo actúa en todos y en cada uno de los sacramentos, de una manera muy diferente en cada sacramento, obviamente, pero el Espíritu Santo actúa y el Espíritu Santo aviva y el Espíritu Santo fortalece y el Espíritu Santo engrandece. Nosotros como humanos, como esto que acabamos de decir, cuando no se cumplen ciertas normas, por ejemplo en el bautismo, que los padrinos no llegaron con engaño o en otros sacramentos, el Espíritu Santo de todos modos desempeña su función, porque el Espíritu Santo va a trabajar y va a desempeñar su función
va a llegar sobre la persona, si es en el bautismo, en la confirmación no se diga, porque en la confirmación, por eso se llama sacramento de la confirmación, porque se recibe en plenitud el sacramento el Espíritu Santo. Ujú. En el matrimonio, pues cuando están haciendo el consentimiento matrimonial, allí el Espíritu Santo está iluminándolos, está guiándolos. Esos momentos cuando el novio y la novia están con esas palabras que no, a veces que les cuesta trabajo sacar las palabritas. Sácala. Sí, porque me ha tocado que están tan emocionados, que están tan ilusionados que las palabras se les quedan atoradas y les digo, a ver, mija, respire ¿Sí profundamente. Y digo, ay, el Espíritu Santo está actuando. Sí, Lucy, es que allí está actuando el Espíritu Santo. Sí, padre. Y es el mismo Espíritu Santo que hoy estamos celebrando, mis hermanos, al celebrar Pentecostés, porque con el nacimiento de la iglesia, toda la gracia de Dios, pero también el compromiso y la responsabilidad se vinieron sobre los apóstoles. Por eso es que el Papa, como cabeza y representante y sucesor de Pedro, que sabemos que Pedro fue el primer Papa y el jefe de los apóstoles, y la Iglesia Católica sostiene y persevera en ese legado de autoridad que nuestro Señor le delegó a la persona de Pedro. Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia ha sostenido ese legado desde la autoridad y sobre todo delegación de nuestro Señor Jesucristo en la persona de Pedro. Y pues como dijo usted hace ratito, ¿verdad? Fortalecido por el Espíritu Santo, porque sabemos que la iglesia ha permanecido fiel a Dios, a pesar de lo que nuestros hermanos separados digan o puedan decir. Sí. La iglesia sigue siendo la iglesia santa que Jesús instituyó, porque el Espíritu Santo ha sido la cabeza, ¿verdad? Sí, físicamente es el Papa el que está arriba, pero sabemos que es guiado por el Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo. Hace unas semanas leíamos, ¿verdad?, como aún en los inicios de la iglesia era el Espíritu Santo. Las comunidades, el Espíritu Santo, y nosotros hemos decidido. Entonces, nosotros como católicos tenemos la certeza de que cada vez que nuestro Santo Padre toma una decisión o habla de parte con la autoridad de la posición que sostiene, es siempre guiado por el Espíritu Santo. Y bueno, pues mis hermanos, vamos a seguir con esta festividad de Pentecostés, pero ahora vamos a darle lectura al Santo Evangelio. Ojalá que nos acompañes, tengan sus Biblias, sus misalitos en su mano para que nos vayan acompañando en la lectura del Santo Evangelio. Hoy que estamos celebrando Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, y el Evangelio para esta festividad tan importante es tomado de San Juan, capítulos del 14, del 15 al 16 y del 23 al 26. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo le rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador, que esté siempre con ustedes, y el Espíritu de verdad. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucy, hay que entender que la función del Espíritu Santo en la iglesia, decía San Agustín, hago alusión a uno de los santos de la iglesia de los primeros siglos, finales del siglo III, comienzos del siglo IV. San Agustín decía en sus reflexiones que el Espíritu Santo para la iglesia es como el alma para el cuerpo. Es decir, la iglesia sin el Espíritu Santo
no funciona. Ujú. Y el Espíritu Santo, sin la iglesia, pues tampoco, o sea, es Sí. un complemento. Y esto lo Ujú. entendemos porque nuestro Señor Jesucristo hoy en el Evangelio dice, ya está hablando de un trabajo en comunión. Ujú. Ya estamos, aunque todavía no es la festividad de la Santísima Trinidad, que es la siguiente festividad Semana. que vamos a tener. Sin embargo, ya está haciendo alusión como dice, esto que yo les he enseñado, el Espíritu Santo se los va a demostrar. Es decir, la diferente función de la Santísima Trinidad, pero en el fondo es la misma divinidad. Es el mismo Dios. Ujú. El Espíritu Santo es el mismo Dios que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que hoy lo estamos celebrando, que hoy lo estamos haciendo alusión y sobre todo que estamos tratando de explicar cuál es la función que tiene el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Ujú. Que sabemos que gracias al Espíritu Santo es el que nos mueve, es el que nos motiva, Ujú. es el que en esos momentos inclusive de cansancio, porque yo les he comentado que al final de una misa, de un fin de semana, en la última misa, llego a la misa cansado, fatigado, pero Ujú. Lucy, es increíble conforme va uno avanzando en la Santa Misa, ir al final de la misa, el cansancio, llega un momento que desaparece. Sí, Padre. Y es bien hermoso cuando miramos el Espíritu Santo, cuando estamos abiertos a que el Espíritu Santo Sí. funcione en nosotros, podemos hacer cosas que jamás imaginaríamos, ¿verdad? Yo hay Sí. veces que me pasó algo hace unas semanas, estaba con unos de mis jóvenes adultos, ¿verdad? Que estamos preparando para un retiro, y me dicen, no, ¿tienes el esquema de tal plática? Les dije, creo que sí, lo guardé la última vez que lo estaba yo leyendo, yo dije, yo escribí esto. Yo lo escribí. Y entonces les dije, yo escribí esto, o sea, y les dije, es que este es uno de los momentos en los que yo les puedo decir que no soy yo, es el Espíritu Santo que me inspira, ¿verdad? Que me usa como un instrumento, por más dicen que la luz entra Sí, hasta por las ventanas eso. más sucias, ¿verdad? Entonces, aunque no soy yo digna de que Él me use como un instrumento, me usa. Y cuando yo estaba leyendo eso, yo me quedé sorprendida, Padre, porque hacía meses, mínimo 6 meses que yo no leía ese esquema para esa plática. Entonces, y son momentos donde tienes tú que reconocer la grandeza de Dios. Y porque qué fácil hubiera sido, ay, es que sí, así soy yo para escribir los temas, ¿verdad? Pero no viene de mí, Padre. Yo reconozco que no viene de mí, ¿verdad? Que eso es en ese momento fue un momento muy hermoso de yo poder reconocerme lo humildemente que Dios me ha utilizado, ¿verdad? Y cuántas veces Dios no hace eso, ¿verdad? Y nos inspira a decir la cosa correcta en el momento correcto, o dices tú algo que jamás en tu vida, o sea, me ha tocado a mí que me dicen, no, es que no nos llegó el temista y no hallamos a quién, ven, entra. Y entro yo y empiezo a hablarles de algo que a lo mejor sí es un tema que conozco más o menos, pero se da la plática, se da el tema y yo digo, Señor, gracias por usarme, porque yo sé que ni estaba lista, ni había estudiado, ni soy tan fregona, por decirlo así, para de repente sacármela de la manga, ¿verdad? Sino que es el Espíritu Santo que se apiada de nosotros en ese momento y dice, ay, pues déjame, le ayudo a esta burrita, ¿verdad? Entonces, ser como... en esos momentos es como, ay, Señor, déjame ser el burrito que te subí, en el que te subiste para ir a Nazaret, ¿verdad? Déjame ser ese burrito que te lleva a los demás. Y es el Espíritu Santo, Padre. Constantemente, Lucy, yo recibo reclamos de la gente en la parroquia, porque en las familias, pues unos van a una misa, unos van a otra, y así. Y ya cuando llegan en casa, yo creo que platican. Uh-huh. ¿Qué dijo el padre? No, pues dijo esto. Eso les dijo, a mí no me, en la misa de nosotros no dijo, padre, ¿por qué no nos dijo esto? Porque no soy una grabadora. ¿Por sí? Porque no soy una grabadora. Cada comunidad tiene sus necesidades. Dios sabe qué decirle a yo cada como celebro momento. 5 misas el domingo, Uh-huh. el tema obviamente es el mismo. Uh-huh. El tema es el mismo. Y a veces por más que trato de usar mantenerse el en la mismo línea. esquema, Uh-huh. no lo uso porque me va a faltar algo, me va a sobrar esto, Uh-huh. le voy a agregar esto, me va a lo que sea. Y luego la gente lo nota porque lo dice,
A nosotros no nos dijo eso el Padre, a nosotros no nos compartió eso, no, porque caemos a lo mismo. El Espíritu Santo, en cada misa, en cada momento, nos va guiando, nos va iluminando. Y esto lo entiende uno porque así como nos guía y nos ilumina, nos da esa fortaleza. Yo me he quedado asombrado, Lucy, por ejemplo, cuando celebro la misa de sanación, porque celebro cada mes, cada último martes del mes, al grupo, bueno, a toda la parroquia, pero la misa de sanación es organizada por el grupo de oración, el grupo carismático en nuestra parroquia. En la misa de sanación la trato de hacer de 2 horas. Podía hacerla de más, pero tampoco no quiero abusar de la gente porque luego la gente va a trabajar, tiene que madrugar, tiene que llegar a hacer lunch, lo que sea. Digo, no, de 7 a 9. Pero esas 2 horas son 2 horas bien intensas en los cuales ha sido, porque yo también les digo, yo también ocupo sacrificio, estar de rodillas ante el Santísimo, en oración, estar hablando, estar motivando, y al final celebrar la Santa Misa, la comunión y todo aquello, y dura 2 horas. Es una misa muy, muy pesada. Y yo se los digo porque pues yo la celebro. Es un cansancio acá, nuestro cansancio como sacerdote regularmente recae en la espalda, de estar de pie. Les digo, a ver si otro papa, guiado por el Espíritu Santo, inventa la misa más movida, más activa, de que no estemos nada más así, que nos mantenga más en movimiento. Padre, usted ya quiere zumba. Decir, es que el Espíritu Santo que nos mueva, porque entre más nos mueve, el cansancio es menos pesado. Todo eso, mis hermanos, haciendo alusión precisamente a esta festividad tan grande, tan importante de celebrar el Espíritu Santo. Y bueno, mis hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Gracias, Lucy, por acompañarnos y a pedirle al Espíritu Santo que nos siga guiando, que nos siga iluminando en nuestra vida, en nuestro ministerio, y guía a la iglesia, así como hoy celebramos el nacimiento de la iglesia, que siga guiando y iluminando a la Santa Iglesia a través de sus 7 dones, que son los 7 dones que tiene para cada uno de nosotros y para todos los que lo clamamos, lo imploramos, y todo esto a través de este día. Y bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga y cuídense mucho.